En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermano y hermana. Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Martín Armenta, de la comunidad CERS de la Iglesia Católica San Luis de Montfort. Y para mí es un privilegio poder compartir contigo en esta tarde un tema que me llamó mucho la atención sobre las posadas. Y lo que yo les quiero hablar es sobre las posadas tradicionales y las posadas modernas, que son las que han salido de las originales. Y para ello, pues vamos a empezar con una lectura, un texto bíblico que precisamente forma parte de la primer posada, que es la lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Dice, del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5. El Señor afirma: vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué son las posadas? Bueno, las posadas son aquellas que la Iglesia permite y ha permitido que se celebren, iniciando por allá en el año 437, donde se hace la primer posada de Navidad, en las cuales conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que caminamos, recorremos ese camino de ese nacimiento de Jesús, iniciando con María y José, e iniciando desde Nazaret hasta Belén, que es en donde nace nuestro Señor. O sea que durante estas posadas que se hacen por 9 días, que es un novenario, vamos a estarnos encontrando con la palabra de Dios, con la reflexión de la palabra. ¿Por qué? Porque las posadas son un medio para que el bautizado se encuentre con Dios. Y ese es el origen, esa es la base. O sea, no es una fiesta, no es una celebración más en las que hay que participar, no, sino que cada posada es un encuentro en vivo con Jesús, con Dios, que nos va hablando por medio de cada lectura que lleva ese día de esa posada. O sea, Dios y la Iglesia han buscado medios para que el bautizado se encuentre día con día con su Señor. O sea que no es algo simple, no es algo sencillo, no es algo para celebrar, no, sino que es algo con una base, con un principio, que es encontrarnos con Dios y permitirle que Dios nazca en nuestro corazón el día 25. O sea que las posadas son una preparación para ese nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Entonces, esas son las posadas tradicionales que nos ayudan a acercarnos a Dios. Dios en su amor quiere que cada cristiano, que cada bautizado tenga ese encuentro día con día. Y Él va poniendo los medios para que podamos tener ese encuentro. Entonces, qué maravilla, qué privilegio y qué bendición que nosotros como católicos, la Iglesia, se preocupe por nuestra salvación y ponga medios para que tengamos ese encuentro con Dios. Entonces esas son las posadas, las que nos ayudan a acercarnos a Dios por medio de sus lecturas, su meditación, su reflexión, pero sobre todo, de la palabra, que es el centro de esta posada. Y claro, no puede faltar el Santo Rosario. O sea, es un medio en el cual nos encontramos con una gran bendición que nos llena espiritualmente y nos ayuda a acercarnos a Dios y a tener ese encuentro con Dios. Entonces esa es la posada tradicional.
la que realmente nos ayuda a acercarnos a Dios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido, hermano, en este tiempo? En este tiempo en el que supuestamente la tecnología, la ciencia, está súper avanzada, súper avanzado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la iglesia, el pueblo, el catolicismo, el cristianismo, se ha actualizado. Sí, es bueno, sí. ¿Por qué? Porque la iglesia vive y está viva y va caminando con su pueblo. Entonces se ha actualizado, sí. Pero muchas de las actualizaciones que el pueblo ha hecho a su modo, no nos ha ayudado a acercarnos a Dios. No nos ha ayudado a tener ese encuentro con Dios. Esas actualizaciones que hemos tenido, hay veces que nos han ayudado a alejarnos de Dios. ¿De qué te hablo? Te hablo de que entre las posadas tradicionales, que son las originales, han surgido otro tipo de posadas, que son posadas modernas, que ya no se hacen de acuerdo a lo instituido o permitido por la iglesia. O sea, son posadas que se salen realmente de un sentido cristiano. Y estas posadas no solamente se celebran en el pueblo, sino también en las parroquias y en los grupos de parroquias. Por ejemplo, una de las posadas modernas es en donde se celebra solamente la última posada. Y se celebra sin rosario, sin meditación, sin reflexión. Solamente a veces se hace para compartir algo. Una piñata, dulces, comida. ¿Son malos? No, son buenos. Pero simplemente es algo simple que no tiene sentido porque no te está conduciendo a nada. ¿Por qué? Porque fiestas la gente celebra cada sábado, cada fin de semana. Y solamente la usa para pretexto, para celebrar, para convivir o para emborracharse. Y la posada moderna, que solamente se celebra la última, y de hecho no la nombran ni posada, la nombran una cena de Navidad nomás. Pues déjame decirte que de Navidad a veces no tiene nada. ¿Por qué? Porque no se compartió la lectura, no se reflexionó ni la del Antiguo Testamento ni la del Nuevo Testamento, ni se hizo una reflexión de la palabra. O sea, no se hizo absolutamente nada. Otra de la posada moderna. Vamos a hacer la posada, pero sin rosario. O solamente se hace un misterio, si bien les va, o en otras que yo he sido testigo, en donde solamente se hacen un Padre Nuestro y un Ave María. Y vámonos porque se enfrían los tamales. Y vámonos porque se enfría el ponche. Esa no es posada, mi hermano. Esa es posada moderna que no te lleva al Señor. No te está sirviendo como medio para acercarte a Dios. Otra de las posadas modernas, que solamente se hace las 9 posadas, pero se hacen un día antes. O sea, en vez de que empiece el 16 de diciembre, para acabar el 24, inicia el 15. ¿Para qué? Para ir a otras posadas el día 24 en la noche. O sea, andar como la pulga de perro en perro. Ya hicimos la posada aquí, pero vamos a ir a otra posada en donde va a haber más gente, va a haber más ambiente, va a haber baile, va a haber banda y va a haber más fiesta. Hiciste algo bueno según, pero al final con un propósito pagano, mundano, que en vez de que te ayude a permanecer o estar en esa gracia, te va a ayudar a que le vayas a dar rienda suelta al cuerpo. ¿Te va a ayudar? No te va a ayudar. Porque Cristo no va a nacer en ese basurero del que te vas a ir a llenar. Allá en esa última posada, donde va a haber de todo. Esas son las posadas modernas que supuestamente el pueblo ha actualizado.
Otra de las posadas modernas, que es la cena o la última posada la hacen una semana antes o días antes del 24. ¿Y todo para qué? Pues es que cada quien se va a ir con sus familias. O es que para que la última posada tengamos la oportunidad y el privilegio de ir a otros lugares, o que va a haber baile en tal parte, o que va a venir tal grupo en esa noche y hay que ir a celebrarla. O celebrarla paganamente, defanadamente, con grupo, con banda, donde va a haber alcohol y baile. Simplemente por ese motivo y esa razón, se hacen antes o se hacen a medias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que las posadas tienen un origen bueno. Sí, una meta buena que es encontrarnos con Dios. Pero que simplemente Dios no va a nacer por nuestro modo de hacer las cosas. Y por lo tanto, como Dios no va a nacer en nuestro corazón, nuestra vida va a seguir siendo una vida mediocre. Va a seguir siendo una vida doble, una vida de mentira. Vamos a seguir siendo los católicos calientabancas, los católicos de doble vida, los católicos que solamente se conforman con cargar una cruz, los católicos que se conforman con cargar solamente un rosario en el pescuezo, pero que no saben ni rezarlo, que solamente cargan una cruz para identificarse que son católicos, pero de católicos no tienen nada, que solamente celebró la posada por celebrarla, pero que su vida sigue siendo la misma vida mediocre de todos los días, de todos los tiempos y de todos los años que ya ha vivido. Entonces, ¿le va a servir? No le va a servir de nada, de que haya participado incluso en las 9 posadas. Si al final va a ir allá a darle rienda al cuerpo, darle rienda a la carne. Entonces, las posadas tradicionales y las posadas modernas. Las posadas tradicionales son las que nos ayudan a acercarnos a Dios, las que nos permiten tener un encuentro con Dios por medio de su palabra y de las lecturas que vamos a ir viendo durante estos 9 días, junto con el Santo Rosario. Y no las posadas a medias, las posadas modernas, que solamente se celebran mochas, que se celebran la última cena, un misterio, 3 Padres Nuestros, una Ave María, que vámonos porque la banda ya va a empezar, que ya se me está haciendo tarde, que el baile va a empezar, que ya trajeron el ponche, que el piquete falta. Total de que nos preocupamos más por el ponche, por el piquete, por la banda, por el grupo que sí ya llegó, que porque realmente se haga ese rosario, de que porque realmente se haga esa lectura, esa reflexión. Incluso hay gentes que participamos en las posadas, a veces el rosario va adelante rezándolo y los que van atrás llevan otras pláticas. O están en la posada, el rosario está dentro de la casa rezándose y la gente afuera en otras pláticas. O sea, no estamos con ese objetivo, con ese propósito, con ese deseo de que realmente Dios quiera. Dios quiere que estemos ahí. Estamos a veces porque el vecino, porque el compadre, porque la comadre, porque la esposa, porque el esposo ya anda allí y vamos a hacer bola. No se trata de hacer bola, sino se trata de que cada uno se dé la oportunidad y el tiempo de encontrarse con Dios. Precisamente por eso es este tiempo de posadas, para encontrarnos cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo la iglesia quiere y como Dios quiere, no como yo quiero, no como tú quieres, sino como la iglesia y como Dios quiere. Dios te bendiga. Para mí ha sido un privilegio poder compartir contigo esta pequeña reflexión. Dios te bendiga y que pases una feliz Navidad. Bendiciones.